Ok. ¿Alguien recuerda la triada? Los criterios de Jones, ¿verdad? Artritis, artralgias. ¿Qué más? Carditis, muy bien. Nódulos subcutáneos, eritema marginado también. Y la corea de Sydenham, ¿no? Muy bien. Ya, pasamos a la siguiente, enfermedad del suero. La enfermedad del suero es una enfermedad, como su nombre lo dice, es cuando básicamente se pasa suero, se pueden pasar vacunas, se pueden pasar antídotos, sueros antiveneno de repente, y se puede desencadenar con adenopatías generalizadas, con un rash también, o incluso con hepatoesplenomegalia y clínica neurológica, entonces se aleja también. En inflamatoria está la artritis idiopática juvenil, que se va a hablar ya más adelante, también está la enfermedad inflamatoria intestinal, la cual está asociada a dos enfermedades, ¿no? ¿Alguien me las puede decir cuáles son? Para no estar llamando, ¿cuáles son las dos enfermedades de inflamación intestinal? No sé, la alumna Silva Miluska, si me puede contestar. Así es, colitis ulcerativa y enfermedad Glicosa de púrpura. Crohn. Ujú. Ya, perfecto. Secundaria a esas patologías. En este caso no tenemos ninguna clínica gastrointestinal. ¿Cuál es la siguiente? Sarcoidosis. Sarcoidosis. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es más frecuente en etnia afroamericana. En nuestro medio no es frecuente la sarcoidosis, así que por eso la descartamos. Sin embargo, es un diferencial importante. ¿Qué más? Una artritis infecciosa. Una artritis infecciosa que también puede generar una poliartritis y presentarse con adenopatías generalizadas. Aparte de esto, tenemos algunas artritis virales. Algunos virus dignos de mención son el parvovirus 19, el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis, el virus del HIV, entre otras. La otra es la enfermedad de Lyme, que la han colocado aquí en la Academia Americana de Pediatría. Aquí no la tenemos tampoco, es más de Norteamérica. Borrelli, Burger Ferry. ¿Qué más? Osteomielitis. También puede ser osteomielitis. Osteomielitis es un diagnóstico diferencial importante de un síndrome del dolor agudo de una extremidad inferior, sobre todo. Así que tenemos que tener en cuenta, puede ser diferencial de leucemia, de condrosarcoma, entre otros. ¿Ok? ¿Qué más? Una sacroileitis o una disitis. ¿Alguien se acuerda de los tres gérmenes que causan disitis? Disitis es espondilodisitis, básicamente la inflamación del disco. No sé, mi compañera Ángeles Ramos o mi compañero, a ver si me pueden ir contestando, por favor, o alguien colocar en la caja de comentarios. Así es, TBC, Brucela y las piógenas, ¿no? Pues Staphylococcus aureus. En este caso, exacto, TBC, muy bien. TBC, y tendremos la típica deformación de jiba dorsal con dolor sacroiliaco. No es el caso. Que pasamos a las siguientes, sistémicas. En las sistémicas estamos hablando de todas las coagulopatías, ¿no? Que lo vamos a hablar más adelante, la púrpura de Heno-Scholem, también, que tiene una presentación característica. No sé si me la pueden decir, ¿cuál es la presentación característica? Ayudo, la primera es hematuria, dolor abdominal. ¿Qué más? ¿Pueden ir completando? Para no estar llamando. Púrpura palpable, muy bien, que es lo más característico, ¿no? Ya, perfecto. Pasamos a la siguiente, puede ser esclerosis sistémica, una dermatomiositis, que es una miopatía inflamatoria, predominio de musculatura proximal, ¿no? Donde básicamente, ¿qué encontramos en la clínica? ¿Las pápulas de qué? ¿O el eritema de qué? ¿El signo de qué? Pápulas de Gottron, muy bien. ¿Qué más? Eritema en chal, ¿no? Signo de eritema en heliotropo, así es. ¿Qué más? Puede ser una psoriasis también, pero tendríamos que tener pitting, ¿no? O nicolisis. ¿Qué más? Enfermedad de Kawasaki. En la enfermedad de Kawasaki que tenemos, hay una serie de criterios, ¿no? Que se debe cumplir fiebre más de 5 días más. Eso se supone que hasta ahora creo que ya todos deberíamos saberlo, ¿no? Cómo se diagnostica una enfermedad de Kawasaki. Está de moda, se podría decir, por lo del COVID también. Cambios en extremidades, exantema polimorfo, cambios en la mucosa oral también. Y también tiene un periodo donde se presenta con artralgia, exacto, piel descamativa a nivel palmoplantar. Y enfermedad de Behçet que se presenta con enfermedad de Behçet, no sé si me pueden escribir cómo se presenta. La enfermedad de Behçet se presenta con úlceras, que pueden ser genitales o pueden ser orales. También hay uveitis, muy bien. Y también Úlceras. puede haber una artritis. ¿Quién me respondió?
Bueno, pasamos al siguiente. La siguiente es neoplasias. Una neoplasia que también puede causar una poliartritis o presentarse con una sinovitis, con una sinovitis es la leucemia. Otras, las demás serían los tumores óseos. ¿Qué más? A ver, aquí dice la espondilopatía seronegativa ya que el paciente presenta escleroiditis y sinovitis asimétrica. Así es una buena posibilidad, pensando aquí en colágenopatías. Es importante tenerlas en el diagnóstico diferencial cuando abordamos este tipo de pacientes. Y bueno, como decía, los tumores óseos, que también son importantes de evaluar en este caso. Bien, ya habiendo dicho todo eso, creo que todos sabemos hasta ahora que las enfermedades reumatológicas vienen con compromiso articular, pero compromiso de órganos y sistemas diferentes, ¿no? En este caso tenemos síntomas constitucionales, los cuales nos orientan a qué? O bien una enfermedad inflamatoria intestinal, un LES, o un LES que no suelen presentarse, bueno, pues con tanta clínica en otros órganos, aunque sí suelen tener, pero son más de tener síntomas constitucionales o una probable neoplasia. Así que tengamos eso en cuenta. Hablando del LES pediátrico, ya se va a hablar más adelante, solamente quiero decir 3 cosas. Una, que su presentación más frecuente es con compromiso renal, hematológico y neuropsiquiátrico, que el diagnóstico tardío hace que la enfermedad tenga que el diagnóstico tardío hace que la enfermedad tenga un peor pronóstico y que puede complicarse. ¿Con qué? Con infecciones y con síndrome de activación de macrófagos, que es un síndrome hemofagocítico secundario a una enfermedad reumatológica, ¿ya? Y bueno, esto ya se va a hablar más adelante, pero es un diferencial importante. Se usan los criterios de la ACR o el SLIC, sabemos que es 4 de 11 para diagnosticarlo, y ya se va a hablar más adelante sobre las posibilidades de que sea un LES, más que nada por la nefropatía, por el edema bipalpebral que tenemos, y otra causa importante, digna de mención, es la leucemia aguda. Una leucemia aguda puede causar una sinovitis leucémica, sea de tipo LLA o LMA, porque sabemos todos que la LLA es más frecuente en edad pediátrica, pero tenemos que tener en cuenta que también puede presentarse una LMA. Bien, esto es más frecuente en niños, esto es más frecuente en agudas, puede presentarse como una poliartritis simétrica o de tipo asimétrica, con dolor óseo articular, derrame articular, predominio de rodillas, tobillos, sacroiliacas. Generalmente, cuando se presenta de esa manera, no se asocia a citopenias o hepatosplenomegalia. Y el diagnóstico diferencial en niños es importante, es una AIJ, una artritis idiopática juvenil. Entonces, eso es importante porque si nosotros diagnosticamos mal, o se hace un mal diagnóstico, básicamente lo que hay es un retraso, hay un retraso en el diagnóstico de la leucemia y el pronóstico es peor. Y encima le vamos a meter corticoides al paciente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de esto? Es una infiltración de las células leucémicas en la sinovia. Y esto además, que la sinovitis leucémica puede causar factor reumatoideo positivo. Y se pueden encontrar células leucémicas, no siempre, ¿no? Y en la radiografía es importante ver esto de aquí. Esto de aquí son bandas radiolúcidas por infiltración de hueso trabecular. Principalmente. Bien, eso de aquí nada más para mencionar que hay una asociación entre enfermedades reumatológicas en la edad pediátrica y esas de aquí incrementan el riesgo de que se presenten ciertas neoplasias. Sería mucha coincidencia que esto suceda, pero simplemente para mencionar que existe y pueden revisarlo ustedes mismos. Bien, condiciones que pueden elevar o dar valores positivos de factor reumatoideo y ANA, aparte de las enfermedades reumatológicas, infecciones, malignidad, fármacos. Entonces tenemos que tener en cuenta muchas de esas, ¿no? Neoplasias como quién, como una leucemia aguda, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Pasamos al siguiente y último síndrome. El último síndrome es el linfoproliferativo. Causas: infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes y iatrogénicas. Neoplasias, sí, linfoma, metástasis, leucemias, infecciones, sí, bacterianas, fiebres por arañazo de gato, micosis, TBC, autoinmunes, todas las que estamos hablando, lupus, la misma artritis idiopática juvenil, variedad sistémica, la enfermedad de Sjögren, entre otras, y misceláneas, ¿no? Como estas que son las más raras, que son la enfermedad de Castleman, histocitosis X, la enfermedad de Kikuchi o de Kimura, entre otras. Bien, aquí, ¿dónde nos vamos a centrar en este paciente? En este paciente nos vamos a centrar de esta manera. Nuestro paciente tiene un síndrome linfoproliferativo, pero también tiene estos síntomas que se conocen como síntomas B, que son síntomas constitucionales como fiebre, baja de peso, sudoración nocturna. En este caso no tiene fiebre, pero sí tiene una baja de peso, entonces más o menos nos puede orientar a pensar en una neoplasia sólida o hematológica. ¿Qué más? Tiene artralgias, artritis. Entonces, ¿a qué también nos orienta a pensar en una enfermedad reumatológica, ¿no? Un LES, un Sjögren, entre otras. Bueno, eso sería todo con respecto a la parte de diagnósticos.
Ah, no, falta, falta algo, falta algo. Falta la fractura patológica, que también lo mencionaron y también es importante. Cuando estamos ante la presencia de una fractura patológica, primero, en general, en un adulto, que es más frecuente en adultos, estamos pensando en cánceres, metástasis de cánceres, principalmente carcinomas. ¿Carcinomas? ¿Qué carcinoma? De mama, de próstata, de pulmón y de tiroides. ¿Qué más? En cambio, a diferencia, contraste, ¿no? En niños, ¿en qué vamos a pensar? En enfermedades congénitas que predispongan a hueso débil. Ejemplo, osteogénesis imperfecta, ejemplo, enfermedad de Olier, ejemplo, enfermedad fibrosa, displasia fibrosa de tipo poliostótica y cosas así. ¿Qué más puede ser? Una osteomielitis, ¿no? Y cosas así. Pero también, de acuerdo a las edades, en este caso nuestro paciente tiene más de 10 años de edad, se puede pensar en causas malignas. Más allá de quistes óseos y tumores benignos de hueso, hay tumores malignos de hueso, como el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, que son muy frecuentes. Y también la leucemia, ya lo he mencionado, ya he mencionado por qué, la sinovitis leucémica. Y bueno, eso sería principalmente la parte de diagnósticos sindrómicos. Bueno chicos, agradecemos la rápida, breve y concisa presentación del expositor Joseph Alburquerque. Ahorita pasaremos a los diagnósticos presuntivos por el compañero Jordi Edgar Pulido Flores. Bueno, buenos días con todos, buenos días doctoras, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar acerca sobre los diagnósticos presuntivos y bueno, antes de empezar mi exposición, quisiera preguntarles, ya con la historia clínica explicada por mis compañeros, los signos y síntomas claros y los diagnósticos sindrómicos que ya se han presentado, ¿cuáles son sus principales diagnósticos presuntivos y por qué razón estarían planteando eso? A ver, cualquiera que quiera participar o por el chat, si pudieran escribir, por favor. Sí, Gallegos, dime. Haría un diferencial entre leucemia por frecuencia LLA y un linfoma de no-Hodgkin. O sea, por el debut, o sea, raro, ¿no? Por el debut osteoarticular. Ya, está bien. De ahí también estoy leyendo que dice lupus eritematoso sistémico por la anemia, artralgia y el ANA positivo. Ya también también tanto linfomas como leucemias y enfermedades autoinmunes se deben considerar en los diagnósticos diferenciales. El linfoma de Hodgkin también más adelante les voy a explicar más o menos la diferencia entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin y cuál de los dos nos podríamos orientar un poco más por la frecuencia, en este caso, de la edad pediátrica. ¿Algún otro diagnóstico que alguien quisiera decir? Ya, bueno. Sin ningún otro diagnóstico, entonces, ¿sí? Sí, bueno, también, o sea, muy aparte de los diagnósticos, porque, o sea, si bien es cierto hay una gran variedad sindrómica, entonces que nos lleva a diferentes posibilidades diagnósticas, ¿no? Si bien es cierto, han mencionado el linfoma Hodgkin, la leucemia linfocítica aguda, que también podría ser, eh, podría también considerarse un osteosarcoma como, digamos, un diagnóstico primario. O sea, primero descartar si es que es, mejor dicho, la neoplasia primaria, o en todo caso ya buscar un secundarismo, ¿no? Entonces, bueno, mi primera posibilidad diagnóstica fue osteosarcoma, pero a descartar, pues, ¿no? Diferentes otras patologías como la leucemia, el linfoma Hodgkin, ¿no? Claro, está bien. También entre los diferenciales tenemos que eh, tratar de descartar todo lo que son los sarcomas. En este caso, como bien ha mencionado mi compañera, tenemos los sarcomas que afectan a los huesos, pero también tendríamos que descartar lo que son los sarcomas que son de partes blandas, ¿no? Que también les voy a explicar en el diferencial. Ahora, en el chat, ya para seguir con la exposición, puedo leer que varios de ustedes han pensado en leucemia, por lo que es el síndrome linfoproliferativo y el síndrome consultivo, lo cual está bien. Y bueno, Gino que también nos dice que muchas veces la leucemia se puede confundir con la artritis idiopática juvenil.
lo cual también es correcto. Y mi compañera que menciona el sarcoma de Ewing por la afección a los huesos planos y los dolores óseos. Bueno, como vemos, varios de ustedes, compañeros, han podido sacar distintos diagnósticos, y lo que ahorita yo voy a tratar de hacer es plantear esos diagnósticos, ver cuáles son los signos y síntomas y síndromes que tiene el paciente y cuáles no, y por qué debemos alejar ciertos diagnósticos. Entonces, vamos a empezar primero por el diagnóstico que se nos brindó en un inicio, que es la artritis idiopática juvenil. Entonces, como nosotros ya sabemos, la artritis idiopática juvenil se va a caracterizar por 3 cosas, que son las que pueden ver acá en la diapositiva. Primero, es de origen desconocido. Entonces, tenemos una etiología idiopática, por lo cual este es un diagnóstico de descarte. No de frente tenemos que esperar a que el paciente tenga dolores articulares y catalogarlo como una artritis idiopática juvenil, sino que se tiene que hacer una serie de exámenes dependiendo de las características del paciente y las características de la presentación de este dolor, para poder descartar otras etiologías. Lo segundo es que sea en pacientes menores de 16 años y que sea persistente, que se conoce por más de 6 semanas. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico es clínico, que no tenemos ningún examen que pueda ser patognomónico a esta enfermedad, por lo cual su diagnóstico suele ser difícil, por así decirlo. Ahora, la manera de clasificarlo ha sido muy variada. El Colegio Americano lo conocía como la artritis reumatoide juvenil, la cual tenía que ser un diagnóstico de exclusión y tenía que durar más de 6 semanas. Pero, por ejemplo, el Colegio Europeo lo que decía es que tenía que ser poliarticular y tenía que tener un factor reumatoideo positivo. Y lo catalogaba siempre y cuando sea mayor de 3 meses. Entonces, ante estas 2 clasificaciones distintas, la Liga Internacional contra el Reumatismo propone llamarla artritis idiopática juvenil y la va a dividir en 7 categorías, que son las siguientes: la psoriática, con entesitis, sistémica, oligoarticular, que puede ser persistente, extendida, y poliarticular, que puede ser con factor reumatoide positivo y factor reumatoide negativo. Ahora, cada una de estas clasificaciones tiene distinta clínica. En este caso yo quería centrarme más que todo en lo que era sistémico, porque en un principio se pensaba que era sistémico, y de ahí en la que es una poliarticular con factor reumatoideo positivo. Ahora, primero explicarles algunas características sobre la artritis idiopática sistémica. Primero, que esta clasificación suele aparecer más que todo en niños menores de 6 años y suele tener síntomas extraarticulares, en los cuales el predominante es la fiebre, que vemos que este paciente no tiene. De ahí tenemos las artralgias, que sí tiene, y el exantema, que tampoco no tiene. De ahí también puede tener adenopatías, que en este caso el paciente sí tiene. Tenemos hepatomegalia, esplenomegalia y serositis. Puede tener anemia, que también tiene, y puede elevar factores de fase aguda. Entonces vemos que podría tener algunos de estos síntomas el paciente. Sin embargo, los síntomas que son más frecuentes, en específico la fiebre y el exantema, no lo tiene, por lo cual se podría alejar un poco más este diagnóstico. Ahora, en lo que es poliarticular, se habla de una artritis idiopática poliarticular cuando afecta a más de 5 articulaciones desde un comienzo. Como ustedes habrán leído en la historia, en este caso tenemos un paciente que ha empezado con artritis simétrica de 6 articulaciones en un comienzo. Y acá se puede clasificar dependiendo del factor reumatoideo positivo. Como ustedes también ya habrán visto, este paciente cuenta con un factor reumatoideo positivo. Entonces, podríamos pensar tal vez que podría ser una artritis idiopática poliarticular, una artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumatoideo positivo, que suele caracterizarse por tener una artritis, la conocen como una artritis seca, que es sin inflamación, con una limitación funcional grave y una rigidez matutina. Entonces, para poder terminar de descartar este diagnóstico, acá les estoy presentando lo que es un cuadro donde están los diferentes tipos de artritis diagnóstica y los criterios de inclusión y los criterios de exclusión.
Como ya les había mencionado, tal vez la artritis sistémica sea un poquito más fácil de descartarlo, ya que no tenemos exantema, no tenemos fiebre, entonces ya el diagnóstico se nos va a alejar. Sin embargo, para la poliartritis con factor reumatoideo positivo, podríamos ver de que sí tenemos que afecta más de 5 articulaciones, sí tenemos que dura más de 6 meses, y sí tenemos que el factor reumatoideo está positivo después de 3 meses, por lo cual podríamos pensar que sí es. Sin embargo, ya siendo un poco más específicos y yendo a los criterios de exclusión, se va a excluir este diagnóstico siempre y cuando el paciente presente lo que tenemos acá, que está subrayado, que es la sacroileitis, que como podríamos ver en la historia clínica, el paciente tiene una sacroileitis y presenta un dolor lumbar muy marcado, ¿no? Por lo cual ya con esto podríamos alejar un poco más este diagnóstico. Ahora, otro diagnóstico que han mencionado ustedes es el lupus eritematoso sistémico. Primero, quería mencionarles que las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico son distintos en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. Como ya había mencionado mi compañero Joseph, en el paciente pediátrico se suele presentar con alteraciones renales y neuropsiquiátricas. Más que todo son las alteraciones renales que pueden llegar hasta un 50 a un 80%. Por lo general se puede observar en el paciente una hematuria microscópica, una proteinuria, nefrótico, que en este caso vemos que no ha sido así. De ahí tenemos a las alteraciones neuropsiquiátricas, donde podríamos ver cefaleas, crisis epiléptica, trastornos de ánimos, meningitis, que tampoco hemos visto. Tal vez podríamos ver en lo que son las musculoesqueléticas, pero estas manifestaciones musculoesqueléticas son tal vez un poco más inespecíficas, ya que pueden variar desde artralgias leves hasta impotencia funcional, como en este caso. Así que tal vez lo podríamos tener en cuenta, pero al ver su nivel de tan poco de especificidad, no es algo tan confiable. En cuanto al sistema cardiorrespiratorio, se podría ver más que todo lo que son las erositis, como la pleuropericarditis, que es lo más frecuente. Y bueno, en cuanto son las manifestaciones hematológicas, tenemos leucopenia, linfopenia, trombocitopenia y anemia, de los cuales el paciente solo cumple anemia. Y en este caso, el lupus eritematoso sistémico, la anemia suele causarse más que todo por hemólisis, por lo cual tendríamos que tener un CUMS positivo para poder decir que es como hemólisis, lo cual no se tiene en la historia, ¿no? Ahora, ustedes que pueden ver acá en este cuadro del LES pediátrico con LES adulto, podrían darse cuenta que las manifestaciones más frecuentes son lo que es el rash malar, lo cual en este paciente no lo tiene. De ahí tendríamos úlceras orales, que tampoco tiene, nefritis lúpica, que tampoco tiene. Entonces, ya como ustedes habrán haber podido ver, los criterios diagnósticos, bueno, clínicamente no cumple mucho la clínica. Sin embargo, los criterios diagnósticos va a depender de la escuela en la que nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, si estamos en la escuela americana, tienen los criterios de 1982 y de 1997, en los cuales cataloga a un paciente con lupus eritematoso sistémico de 4 a 11. Sin embargo, de ahí tenemos la clasificación del Systemic Lupus International Collaborating Clinics del 2012, que va a tener 4 criterios, de los cuales al menos uno tiene que ser un criterio inmunológico y uno un criterio clínico. Y por último tenemos los criterios de EULAR, que es la Academia Europea, junto con la Academia Americana, que son los últimos criterios que han salido, en los cuales cataloga el lupus como un mayor o igual a 10 puntos. Bueno, en este caso, tenemos que tener en cuenta que el lupus eritematoso sistémico pediátrico no tiene criterios específicos para la edad pediátrica. Sin embargo, se suele utilizar los criterios SLICC, ya que estos criterios muestran una mayor sensibilidad y permiten derivar al paciente de una manera más precoz, aumentando así su pronóstico, ¿no? Ahora, estos son los criterios SLICC, que como ustedes podrán ver, tenemos criterios clínicos y en la siguiente diapositiva tenemos lo que son criterios inmunológicos.
de todos estos criterios, el paciente solo cumple lo que son la sinovitis, que puede ser inflamación de más de 2 articulaciones o artralgias de más de 2 articulaciones, la cual sí presenta el paciente, y también presenta lo que son el ANA positivo, lo cual ya podríamos ver que el paciente solo tiene 2 criterios de 4, por lo cual este diagnóstico también sería un poco más alejado. Ahora, en lo que son los linfomas, que es lo que varios de mis compañeros me han mencionado, bueno, primero hacerles recordar que los linfomas van a ser las proliferaciones anaplásicas de las células linfoides, que por lo general se suelen malignizar ya cuando sale la célula de la médula ósea y está en los órganos linfoides. Se va a caracterizar más que todo por lo que son las adenopatías, como podemos ver en esta imagen. Y bueno, al menos en nuestro paciente, vemos que el paciente tenía una gran cantidad de adenopatías y que eran muy marcadas, ¿no?, en diferentes partes de su cuerpo, por lo cual tal vez podríamos pensar en linfomas. Y de ahí tenemos sobre los síntomas B, que tenemos fiebre, sudoración y baja de peso. Como podemos ver, nuestro paciente de estos 3 síntomas solo tiene lo que es la baja de peso, de aproximadamente 3 kilogramos. Ahora, la etiología, si bien puede darle a personas que son previamente sanas, también en muchos pacientes también son inmunodeprimidos. Y dentro de estos inmunodeprimidos tenemos aquellos pacientes que han tenido un tratamiento por enfermedades reumatológicas, como es el caso de nuestro paciente. Entonces, podríamos tenerlo en cuenta también. De ahí también tenemos aquellos pacientes que tienen alguna inmunodepresión, ya sea congénita o sea adquirida. Entonces, podríamos pensar en pacientes que tal vez puedan tener VIH. Y también tenemos que pensar en pacientes que tengan el virus de Epstein-Barr, que es, bueno, que si bien ataca tanto en el linfoma Hodgkin como el linfoma no Hodgkin, tiene mayor relación con lo que es el linfoma Hodgkin, que puede llegar a presentarse hasta mayor del 50%. Entonces, y ahora, en cuanto a lo que son los síntomas extralinfáticos, va a depender bastante del órgano al cual va a atacar. Por ejemplo, si ataca a la médula ósea, podríamos ver lo que son alteraciones en el hemograma, ¿no? O si ataca al hígado, podríamos ver alteraciones hepáticas. Entonces, ya viendo que tal vez podríamos tener un poco de la clínica de linfomas por las adenopatías, porque podríamos tener un paciente inmunodeprimido por el tratamiento reumatológico que ha tenido o por la baja de peso, entonces podríamos plantear ahora qué tipo de linfoma podría ser. Y entre los tipos de linfomas que ya todos conocemos, la clasificación tal vez, bueno, más conocida es la clasificación del linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Entonces, más que todo, es explicarles un poco sobre la clínica del linfoma Hodgkin, que es una adenopatía no dolorosa. Sí, ahorita lo digo. Es una adenopatía no dolorosa en la región cervical con los síntomas B, en el linfoma de Hodgkin, y el linfoma no Hodgkin, que tiene una clínica de la inmunodeficiencia que ya les había comentado, que es la congénita o adquirida, y la clínica extraganglionar, que suele aparecer como lo que es una emergencia médica, ya que suele afectar todo lo que son, por ejemplo, puede haber síndrome de vena cava superior, síndrome de lisis tumoral, síndrome de derrames masivos, insuficiencias renales, etcétera. Entonces, en este cuadro comparativo ustedes podrán ver que de estos 2 tipos de linfoma, el que más afecta a niños, que tiene 2 picos de incidencia, va a ser el linfoma no Hodgkin, que suele afectar a niños de 5 a 15 años, en el cual está dentro de nuestro paciente. De ahí tenemos que afecta a células T de niños. Puede tener síntomas B, que también es lo que hemos visto, afectaciones extraganglionares, que también hemos visto que puede, que en este caso tenemos un paciente que tiene afectación de las articulaciones, y de ahí vemos que se elevan linfocitos, lo cual no está en nuestro hemograma, ¿no? Entonces, tal vez por eso podríamos pensar en que podría ser, como tampoco no podría ser. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para terminar este diagnóstico tendríamos que ver la biopsia de ganglio. Entonces, por último, presentarles lo que es la clasificación de los linfomas no Hodgkin, que es en el que podríamos estar pensando. En este caso,
si bien el linfoma de Burkitt es un poco más frecuente en los niños, vemos que no tiene masas abdominales, no tiene invaginación intestinal, entonces se aleja un poco del linfoma de Burkitt. De ahí tenemos diferentes presentaciones dependiendo del tipo de linfoma. Yo les he encerrado lo que es el linfoma difuso de células grandes, B, porque presenta adenopatías periféricas, porque tiene afectación ósea metastásica, lo cual tal vez nos podría hacer orientar en el diagnóstico. Ahora, hay que tener en cuenta cuáles son las características que el paciente no tiene también para alejar este diagnóstico. Y como mencionó mi compañera, el paciente no tiene visceromegalia, lo cual también nos hace dudar sobre el diagnóstico. También que el paciente no tiene una alteración en su hemograma, también no podríamos alejar el diagnóstico. También ver que el paciente no tiene todos los síntomas B. Y más que todo, este diagnóstico se tiene que alejar con lo que son la biopsia del ganglio escisional. Entonces con eso se va a terminar de alejar. Pero sí hay clínica que puede ir en contra, como hay clínica que puede ir a favor. Y ya por último, lo que les quería hablar, y al que también han mencionado mis compañeros, ya de una forma un poco más general, van a ser los sarcomas. Los síntomas principales de los sarcomas son lo que es el dolor, el tumor, signos de compresión medular, fracturas patológicas y signos generales. Que todo va a depender del tipo de sarcoma que tengan, ¿no? Por ejemplo, el dolor, tenemos que es un dolor intenso, es un dolor que puede despertarte por la noche y que por lo general es un dolor generalizado. En este caso no dice que es un dolor que va a predominar en las articulaciones, sin embargo el paciente tiene dolor, por lo cual tal vez podríamos considerarlo. Ahora, en cuanto al tumor, tal vez es un poco, bueno, sería agarrarlo con pinzas, ya que si bien nosotros no podemos ver o ectoscópicamente no se podía apreciar al paciente con algún tumor, tal vez el paciente podría tener tumores dentro de su cuerpo que podríamos ver ya por imágenes, ¿no? Entonces, yo le presto una X por lo que es ectoscópicamente, pero se tendría que tener en cuenta las imágenes para terminar de descartar si existe un tumor o no. Signos de compresión medular, que va a depender de la localización de esos tumores. Por lo general, cuando se habla de tumores vertebrales o de mediastino posterior, lo cual en este caso no es. Fracturas patológicas, que es lo que hemos visto y que puede ser lo que han mencionado mis compañeros, ¿no? Que puede corresponder a tumores primarios como son el osteosarcoma o el tumor de Ewing. Y bueno, los signos más generales que puede ser cansancio, en este caso la anemia. Entonces, ahorita lo que les quería comentar un poco va a ser sobre los diferentes tipos de sarcoma, que más que todo son para que tengan en cuenta que son síntomas muchas veces generales. El diagnóstico muchas veces es tardío cuando los tumores no crecen, cuando estos tumores no se pueden ver ectoscópicamente, por lo cual también el pronóstico muchas veces no es bueno. Depende también bastante del tipo de sarcoma, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al rhabdomiosarcoma, este tiende a atacar más lo que son niños pequeños y suele localizarse en lo que son cabeza y cuello, dando síntomas como proptosis, epistaxis, parálisis del paciente, por lo cual en este paciente no lo hemos visto, entonces podemos alejar un poco ese diagnóstico. En lo que es a los no rhabdomiosarcomas, tenemos que son células mesenquimatosas que están destinadas a hacer tejido graso, hueso, cartílago, etc. Sin embargo, este tipo de sarcomas son más frecuentes en los adultos. Y los síntomas suelen ser más neurogénicos y miogénicos, lo cual al menos neurogénicos los separamos un poco más, miogénicos podría ser, pero más que todo los síntomas son articulares. Y al tratarse de que suele darse más en adultos, también lo podemos alejar un poco más. Ahora, de acá tenemos al sarcoma sinovial, lo cual sí podríamos tenerlo en cuenta en niños mayores de 10 años que compromete tendón o sinovia, pero algo importante es que estos no suelen comprometer a la articulación, entonces tal vez por ahí podríamos también alejarlo un poco, porque nuestro paciente sí tiene compromiso articular. De ahí tenemos el fibrosarcoma infantil, que se suele dar en niños que son menores de 1 año, que fenotípicamente el sarcoma es parecido al de un adulto, pero su comportamiento clínico es diferente.
y que más que todo estas masas suelen ubicarse en extremidades distales y que suele remediar a tumores sumamente vascularizados. Entonces, al tratarse de niños menores de 1 año y hablar de tumores, tumores vasculares, entonces tal vez lo podríamos alejar. Y acá está lo que varios me han comentado, que es el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que más que todo se va a caracterizar por por sus acciones líticas que tienen en el hueso, ¿cierto? Entonces, viendo primero por el osteosarcoma, como ya sabemos, este, este sarcoma es más común en lo que son los adolescentes de 10 a 20 años, entonces nuestro paciente está dentro. Y de ahí tenemos suele atacar más que todo son las metáfisis de huesos largos. Tenemos el fémur distal, la tibia proximal, el húmero proximal. Entonces acá podemos ver que si bien ataca el fémur, suele afectarse más para la parte distal. Sin embargo, eso no termina de descartar el diagnóstico. Puede afectar a la pelvis, que es justamente lo que hemos visto en la radiografía que se les ha presentado. Y bueno, también puede afectar a las vértebras, pero es menos frecuente. El dolor es intenso y en este caso, algo muy característico del osteosarcoma es que suele tener una tumoración y esta está acompañada de fractura patológica, por lo cual tal vez este no es el caso, pero como ya les había mencionado, esto se va a tener que ver con lo que es la biopsia, ¿no? Una biopsia podría terminar de descartar el diagnóstico. En cuanto al sarcoma de Ewing, también tenemos que es un sarcoma que está frecuente de 10 a 15 años, que suele afectar a los huesos largos, más frecuente en cuanto son los miembros y costillas, hasta ahí coincide con nuestro paciente, que va a tener dolor o tumoración en la región afectada, lo cual también podría ser, y que va a tener una reacción perióstica en catáfilas de cebolla, que es muy característico del sarcoma de Ewing, lo cual, si bien en la radiografía que hemos mostrado no se muestra, no podemos ver esta reacción de cebolla, sin embargo tampoco lo tenemos que descartar. Entonces también es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. Entonces al final todo esto vamos a terminar de decidir por un diagnóstico presuntivo al nosotros tener la biopsia. Entonces tendríamos que descartar linfomas, tendríamos que descartar tal vez el sarcoma de Ewing que está un poco más cerca y ya el osteosarcoma. Entonces, bueno, en cuanto a todos los diagnósticos presuntivos, eso sería todo. Bueno, agradecemos la exposición de Jordi Pulido Flores. En este momento pasaremos a la exposición de Marco Arellano presentación. Va a hablar sobre los exámenes auxiliares, los exámenes de imágenes y la evolución del paciente. Continúa, Marco. Ya, gracias, Brian. Entonces, continuando con la dinámica, vamos a hacer básicamente un recordatorio, un reforzamiento de todos los diagnósticos sindrómicos ya mencionados, de igual forma los diagnósticos presuntivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, muchachos, va a ser ustedes colocan cuáles son los exámenes auxiliares que pedirían y al costado por qué enfermedad se lo indicarían, ¿no? También para reforzar lo que justamente se ha pedido. Entonces, pueden poner, digamos, reumatoideo y al costado artritis idiopática juvenil. Entonces, a ver, vamos comenzando a ver acá tengo el resumen de cuáles son los diagnósticos presuntivos y ustedes van colocando qué exámenes pedirían, ¿no? Justamente como que lo que se han pedido también en la historia clínica ya mandada ya. A ver, muchachos, a ver, en tal caso procederé a llamar otra vez. A ver, André. En el caso de mis diagnósticos presuntivos, en el linfoma ya lo mencionaron, es la biopsia de ganglio. Y en el caso que sea leucemia, que también fue mi otro diagnóstico diferencial, pediría primero hacer un frotis de célula periférica, de sangre periférica, para ver si hay alguna tipicidad, porque igual no tenemos la leucocitosis, que es característica o puede ser característica en cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, por el hecho de tener como otro diagnóstico a la leucemia, con características y clínicas bastante similares, con la biopsia negativa, podría ser un aspirado de médula ósea primero. Al confirmar atipicidad dentro, pues procedería luego al último con una citometría de flujo, ¿no? O sea, biopsia y ganglio para leucemia.
frotis sangre periférica en el caso de ver atipicidad, luego un aspirado de médula ósea y luego una citometría de flujo. Ya, genial. Entonces vamos a enfocar justamente lo que has dicho. A ver, en el caso de la biopsia de ganglio, hay indicaciones para la biopsia. Entonces, ¿qué estás considerando para realizar justamente la biopsia? Bueno, básicamente, bueno, para comenzar, ¿no? Que es no doloroso, ¿no? No es reactivo, ¿qué más criterios te indicaría para tomar la biopsia? O sea, también, reformula otra vez Perdón. Reformula la indicación de la misma biopsia que estás diciendo. O sea, ¿qué parámetros están guiando para la misma biopsia? Las características del ganglio, la disposición, que son indoloras, ¿qué más? ¿Qué más indica? Porque justamente, o sea, no se indica biopsia frecuentemente en los ganglios. Hay indicaciones justamente para cuando hay sospecha de leucemia. Entonces, ¿qué más indica para realizar la biopsia? Dirás linfoma, ¿no? Ah, bueno, leucemia o linfoma. Bueno, si en el caso estamos en sospecha de linfoma, por la adenopatía, o sea, primero la orden, ¿no? Por adenopatías múltiples, cervicales y un ganglio también inguinal, solicitar una biopsia de ganglio cervical, además por la clínica poliarticular, que puede ser de debut de un linfoma también. Y bueno, la clínica de los síntomas B, que bueno, solamente tiene se me acaba de olvidar qué era lo que tenía el paciente. Bueno, entonces, por toda esa clínica que tenía, las manifestaciones de signos y síntomas, yo solicitaría una biopsia de ganglio a descartar un linfoma. Ya, genial. Sí, justamente bueno, claro, quería resaltar cuáles son básicamente las indicaciones para tomar. También como mencionaste, ¿no? Las características, ¿no? Los síntomas B, pero inclusive también bueno, menciona que siempre cuando hay linfadenomegalias, bueno, en este caso cervicales, es muy frecuente en niños. Pensando en las causas más frecuentes es justamente infecciones. Ahora, si casos son no reactivas y son no dolorosas, entonces se sospecha mucho más en una malignidad, ¿no? Y bueno, justamente resaltan la localización de estas. En el caso de los ganglios supraclaviculares, como justamente se tiene en este caso, hay mayor sospecha para malignidad. Bueno, si hablamos en la supraclavicular izquierda, no en el ganglio de Virchow, o en la derecha, ¿no? El caso puede ser linfoma, leucemia. Entonces, justamente la localización y las características indican más a biopsia. Porque resalto ese tema, justamente no se indica así, digamos, hacia la ligera una biopsia de ganglio. ¿Ya? Perfecto, ya. A ver, ¿qué más otros exámenes solicitarían? Aparte de la lámina periférica que dijiste, a ver, otros muchachos, a ver, ¿qué más solicitarían? Pensando justamente en estos mismos diagnósticos presuntivos que acaban de explicar. A ver, ya, a ver. Angeli, Hidalgo. Sí. Ángeles, Estoy, sí. bueno, de mí también, bueno, como tenemos la artritis idiopática juvenil y estamos pensando en alguna variedad, no tanto sistémica o alguna de las otras características, también sería útil pedir un perfil ENA, que hay algunas patologías, bueno, algunas de las clasificaciones de artritis idiopática juvenil que tienen anticuerpo anticardiolipina o básicamente todos los que están dentro del perfil ENA para orientarnos más al diagnóstico. Otra cosa que pediría también sería una gamografía, tanto para orientarme para el sarcoma de Ewing, para ubicar si es que hay algún tipo de lesión de malignidad. Infiltraciones, ¿no? Justamente en ese perfil ENA, bueno, también pensando en un LES, ¿no? Justamente Jordi y yo se mencionaron cuál es la clínica más frecuente en el LES en caso de niños. ¿Recuerdas por porcentajes? Que podría estar hasta 80%. La clínica más frecuente en lupus pediátrico. Y justamente en enfermopatía. Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué solicitaríamos adicionalmente?
No te entiendo. Un examen de orina, una ecografía de renal. Claro. Ajá, exactamente, ¿no? Claro, una evaluación psiquiátrica también dentro, ¿no? Ecografía renal, para ver si hay proteinuria. También qué anticuerpo más se solicitaría, aparte del ANA, hay otro. El Entesmil, justamente. A ver, enfocarnos a problemas renales, ¿no? De igual forma las neurológicas y también las pleuro, la pleuros cardio, bueno, pericarditis, miocarditis y pleuritis, también son una de las más frecuentes. Ya. A ver, ¿qué más? Genial, Angeli. A ver, en el caso de leucemia, básicamente, ¿qué se solicitaría? Aparte, ¿no? También aparte del frotis y aparte también de la biopsia de ganglio periférico. En ese caso, bueno, como hay otro tipo de, Jordi también creo que lo mencionó, es el síndrome fagocítico. Bueno, ahí, tanto para eso como para la leucemia, nos serviría el aspirado de médula ósea, ya que en el síndrome que mencioné, vamos a encontrar hemofagocitos en un 10%, si en caso sea positivo, y en la leucemia, pues vamos a encontrar lo característico, ¿no?, de una neoplasia. Los blastos, ¿no? Justamente, y eso básicamente es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, ahí está lo que he mencionado. Y también mencionar, ¿no? En el caso de la anemia que hemos visto, hay que, por frecuencia, ¿no? Se piensa de que puede ser carencial, ¿no? La ferropénica. Entonces, en ese caso, para evaluar, si en caso también fuera, bueno, una posible anemia plástica, ¿no? Bueno, tiene podría indicarnos, ¿no? Bueno, entonces pensamos en una ferritina, de sangre periférica, ¿no? Ya más que todo para clasificar la anemia. Y por la frecuencia de las adenopatías, también una serología vírica, ¿no? Y bacteriana, ¿no? Como ya mencionaron, ¿no? VIH, herpes, citomegalovirus, Ester-Barr, brucelosis, ¿no? Que son las más frecuentes. De igual forma, factor reumatoideo, ANA, justamente lo que se ha solicitado, anti-DNA, anti-SMIT, enfocándolo para lupus, el eucardiograma, ¿no? La ecografía renal para ver la nefritis lúpica, la biopsia de ganglio y justamente más por las supraclaviculares, porque estas son justamente las que más nos orientan a malignidad. Ya. De igual forma, por la sospecha del dolor que tiene, ¿no? De la contractura, ¿no? Y una sospecha de una posible fractura patológica, se le toma, ¿no? En primera instancia una radiografía de pelvis y posteriormente una tomografía, ¿no? Para poder verlo mejor. Y en el caso ya enfocándonos a leucemia, bueno, como mencionaron, ¿no? Se toma una aspiración de médula ósea, una AMO, y junto a ello, ¿no? Para poder clasificar la estirpe, la morfología y el estudio inmunofenotípico, ¿no? Para ver para subclasificarlo mucho más. Ya. También pensar en un sarcoma, ¿no? Y bueno, más que lo mejor para tejidos blandos, la resonancia magnética, ¿no? Y una interconsulta, ¿no? A las especialidades que más pensamos el diagnóstico. Ya, a ver, muchachos, acá estos son lo que se ha enviado, los valores que se ha enviado en historia clínica. Y vemos que tal la anemia moderada, la plaqueta elevada en un comienzo, que más que todo pensamos en una trombocitosis reactiva, ¿ya? Y mira acá el fibrinógeno de igual forma está elevada, también pensando en una elevación de los reactantes de fase aguda, bueno, también se ha elevado y acá en el caso de fosfatasa alcalina, ¿qué consideran acá, muchachos, por la cual estaría elevada? ¿Qué indicaría? Genial, André, te escucho. La fosfatasa alcalina se libera cuando hay problemas, muy aparte de las vías biliares, también hay problemas a nivel óseos, como por ejemplo una destrucción ósea, problemas articulares de una destrucción ósea, va a elevar la fosfatasa alcalina. Entre ejemplos tenemos la leucemia, el linfoma y mieloma múltiple, que cuando afectan el hueso, la fosfatasa alcalina se eleva. Sí, justamente, la distribución de la fosfatasa alcalina, en el caso de niños, cuando hay alteraciones de bueno, la fosfatasa alcalina se encuentra en muchas células, eso sí, pero en el caso de niños, el 85% se encuentra en células óseas y el 15% en células hepáticas. Entonces,
Justamente, inflamación hepática, ¿no? Pero en este caso más se enfoca a alteraciones óseas. Y bueno, si están elevadas, entonces quiere decir que hay una mayor producción de estos, ¿no? Una mayor actividad osteoblástica. Entonces sospecha, claro, patología ósea. En el caso justamente, hay chicos que han mencionado en sus historias solicitar proteinograma, ¿no? Justamente para mieloma múltiple. Pero particularmente, aunque sí también hay afectación en la pelvis, o sea, hay lesiones en socabucado, en la pelvis, no es muy frecuente que digamos. O sea, lo más frecuente es cabeza, columna, y también por la edad. Si consideramos la edad, mieloma múltiple es a partir de qué edad, muchachos. No es tan frecuente en niños. ¿Qué edad más o menos es? Creo que 40 años, pero solamente lo decía como una idea, no es que sea mi diagnóstico diferencial. Sí, claro. Sí, pero, claro, se sospecharía, ¿no? Y justamente la placa que se han enviado asemejan una especie de imagen socavocado. Y bueno, según otras literaturas mencionan que es de la tercera edad, se presenta, mayor de 65 años. Entonces, un poquito alejado. No, pero claro, lo podemos considerar. Y ahí, justamente lo que dijiste, la fosfatasa alcalina se eleva en alteraciones óseas, y en este caso también se sospecha, ¿no? Y la esclerosis, justamente la placa que tenemos ahí, evidencia, ¿no? Una mayor actividad osteoblástica. A ver, ¿qué otros valores tenemos acá? La PCR, bueno, eso sí, inflamaciones sistémicas, ¿no? Como el caso de lo que estamos planteando. La lactosa deshidrogenasa, muchachos. Acá, ¿qué diría? ¿A qué se debería esa elevación? Y está casi el doble, miren. ¿Qué sospecharían acá? Daño tisular. Te escucho, no te puede ver. Pero sí, comenten normalazo, si escriban, a ver, te escucho que levantó la mano. Bueno, hay muchos subclasificaciones, ¿no? De la lactosa deshidrogenasa, ¿no? Ahí estas, si no me equivoco. En su frecuencia, la más frecuente es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, ¿no? Que más frecuente está en células miocárdicas, hematológicas. Claro, y en este caso se plantea tanto daño tisular, o en el caso de proliferación celular de esta, ¿no? Neoplasia, básicamente. Y justamente esto es lo que se está reduciendo. Entonces, pensamos, no se enfoca más a una neoplasia. Ahora, en el caso de la BCG, de igual forma, es factor de fase aguda y el factor reumatoideo, ¿no? Como lo vimos. De igual forma, el ANA. Ya lo mencionaron, ¿no? De que nos asemeja para una artritis idiopática juvenil y otras más como falsos negativos. Entonces, muchachos, acá tenemos la placa que les envié la historia. A ver si pudieran describir cuáles son las características que da acá. Escriben, la comentan, normalazo. ¿Qué dirían acá? A ver, a llamar entonces, a ver. Me tienen su monito ahí, a ver si pueden colocarlo y señalarlo. Para hacerlo más interactivo. A ver, entonces vamos a llamar, a ver. Ya, genial, Andrés. Ya, escucho. Bueno, no soy experto, pero hay una disminución del espacio articular, hay una erosión también en el caso de los huesos coxales, y también hay lisis, se ve acción osteoblástica, como dices, lisis a nivel del hueso coxal, ¿no? O sea, veo que está menos comprometido el fémur a comparación de los huesos coxales. Sí, ¿no? Claro, hay lesiones osteolíticas. Ajá, y también vemos acá en el ilíaco, acá en la ala del ilíaco, también hay lesiones osteolíticas, osteopenia. Y a nivel de la articulación sacroiliaca y en la articulación coxofemoral vemos que acá una esclerosis, ¿no? Que se podría traducir en una mayor actividad osteoblástica. Justamente eso. Entonces, en esta imagen podemos pensar, o bien, en una neoplasia ósea primaria, o sea, en un sarcoma, o bien podríamos plantear en una enfermedad metastásica, ¿no? Entonces, si planteamos en una neoplasia primaria, ¿en qué pensaríamos a la cabeza? Considerando la edad que tienen.
como ya lo mencionaron ya. Los sarcomas más frecuentes acá. Uy, vamos a llamar a ver entonces, a ver. Ya, sarcoma de Ewing. Y bueno, por la edad también mencionaron. ¿Qué más? ¿Por qué más características? Ya, a ver, recordando, el sarcoma de Ewing, básicamente, ¿en qué grupo etario estaba? ¿Y en qué sexo se manifestaba mucho más? Genial, Angeli, te escucho. De 6 a 10 años, Marco. Bueno, sí, actúa dimensión también de 10 a 15, pero está dentro de justamente ese rango, ¿no? Y en que es la segunda neoplasia primaria en el pelvis. A ver, ¿qué más? Ya, aparte de eso, ¿qué mencionarían? ¿Qué otro sarcoma? A ver, aquí elijo, a ver. Hadler y Drugo. Ahí mencionan los diagnósticos presuntivos, aparte de otro sarcoma. Claro, no afecta a huesos planos, ¿no? Más afecta, como dijeron, ¿no? A fémur distal, zonas de crecimiento, ¿no? Zonas metafisiales más que todo. Pero en ese caso se podría plantear una metástasis, que justamente esté diseminando al ilíaco. Y bueno, el osteosarcoma es la neoplasia primaria más frecuente, ¿no? Podríamos considerar eso a la cabeza. Pero hay características radiográficas en estas. Si se recuerdan de radio. Mencionaron que en el sarcoma de Ewing había la periostitis en forma de cebolla, las multicapas, ¿no? Y ahora, en este sarcoma era algo bien característico, por lo que podremos descartarlo pues a simple vista. ¿Se recuerdan que era una periostitis con pedículos? Tenía un signo característico. Son nacientes, justamente eso. Entonces, bueno, por la edad, bueno, también por la frecuencia también de la localización y por las características radiológicas, no podríamos ir descartando eso, ¿no? La neoplasia primaria o sea más frecuente. A ver, ¿qué más? Pasamos al otro, a ver. Ya, justamente como se aplica, como vemos esto es lo que nos ha enviado, pero en base a esa radiografía que vimos se ordenó una tomografía. ¿Y qué es lo que observamos acá, muchachos? ¿Qué dirían? Si lo señalan igualmente, ¿no? ¿Qué se ve ahí? Aparte de las lesiones osteolíticas, aparte de la esclerosis, aparte del infiltrado que posiblemente se puede ver, pues un poco heterogéneo el hueso ilíaco. ¿Qué más ven alrededor de ahí? ¿Y en qué pensarían? Ahora quién llevamos a Murguía, Karen Murguía. Karencita, ¿qué dirías? Kevin Vargas. José Domínguez, María José Domínguez. Alguien, chicos, a ver que tuviera una idea sobre lo que podría ser. Es una masa tumoral. Justamente Jordi, en el diagnóstico presuntivo, había escrito 1 porque no se observaba en la placa una masa tumoral. ¿En qué se estaba pensando? Majus. María Jesús. Melvin. No. Sí, te escucho. Justamente como te decía, ¿no? O sea, Jordi estaba mencionando sarcomas. Y lo estaba descartando porque básicamente no se observaba una masa tumoral. Y acá vemos una. ¿En qué diagnóstico se estaría pensando?
Bueno, inicialmente en la radiografía de por sí se vio lesiones osteolíticas, ¿no? Así. Ya, pero vemos una masa. Claro, esto básicamente no es no es hueso, prácticamente, ¿no? Entonces, aquí podríamos... Te escucho. Perdón, Majus. Los sarcomas generalmente se presentan con masa en los tejidos blandos, como el sarcoma, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Se me escucha bien? Mazo, a ver, otra vez. En lo que estabas planeando. Sarcoma, en otras palabras. Ah, ya, claro, pero ¿qué tipo de sarcomas? Un radiomiosarcoma, por ejemplo. Exacto, justamente. Y el radiomiosarcoma es el sarcoma de tejido blando más frecuente. Y cuando se habla de sarcomas, el 80% de todos los sarcomas son de tejido blando. El 20% es tejido óseo, ¿no? Ahí está el sarcoma y las otras neoplasias primarias de hueso. Entonces, eso a la cabeza se pensaría, ¿no? En un radiomiosarcoma. Y bueno, aparte de eso, ¿qué más pensaría, muchachos? Enfocándolo más en enfermedades hematológicas. A ver si escriben ahí. Marco, disculpa un ratito, por favor. Sí, mira, tus compañeros, casi la mayoría está pidiendo una tomografía de pelvis, ¿no? Entonces, ellos tienen, sería muy interesante, como le estás preguntando, que en realidad de repente 2, 3 más nos digan para qué lo pedían, porque yo pido una tomografía. ¿Con qué motivo, no? O sea, ¿con qué motivo? Quiero descartar un compromiso solamente óseo, quiero descartar un compromiso adicional. ¿Qué es por qué lo piden? Porque en realidad de lo que he podido ver del informe de la mayoría, solamente me piden para una mejor visualización de la lesión, pero buscando qué, ¿no? Entonces, está muy bien las preguntas. Me gustaría que de repente 2, 3 más puedan participar con algo puntual para qué era que pedían la tomografía, ¿no? Porque no se trata de pedir los exámenes por pedir, queridos alumnos. Ustedes tienen que tener una orientación para qué quieren un examen, ¿no? Entiendan que los exámenes también tienen algunos efectos que de repente pudieran ser hasta nocivos, como por ejemplo la radiación. Y ustedes saben bien que las tomografías al paciente se les pone a una radiación. Entonces tienen que ser muy categóricos cuando pidan un examen especial, que como lo es la tomografía, para que sepan ustedes cuál es la razón fundamental para descartar algo o para diagnosticar algo, ¿no? Entonces está muy bien, Marco, que les preguntes en la parte de en lo que puedan dar de su interpretación, pero por favor que sean bien concisos con lo que necesitan con esa tomografía, ¿no? Sí, sí, doctora. Entonces empiezo a llamar a ver para que me digan a ver a qué diagnóstico pensaban al pedir la tomografía. A ver, Aibar, Blanche, ¿qué dirías? Solange. O sea, aparte de ver la lesión en sí, también se podría ver como que el tipo de la lesión, ¿no? O sea, a qué nivel está, por ejemplo, si afecta más a que lo que es algo más proximal o cómo es la lesión. Claro, pero diagnóstico, ¿qué dirías? En este caso de esta imagen,
Mm, a ver, muchachos, a ver, más opiniones, a ver qué dirían. ¿Qué diagnóstico pensarían acá? A ver, Gallegos, a ver que estaba mencionando que estaba más cerca. Es que está más superior. Entonces, ¿Para qué? ¿Para qué diagnóstico? o sea, podría ser también un osteosarcoma, pero que también, que yo recuerdo dependía también el nivel, o sea, de la afección. Y era más, pero Sí, está bien, claro. Un sarcoma también se pensaría. Pero a ver, Gallegos quería participar también. Gallegos, ¿qué dirías? En una enfermedad hematológica, ¿qué pensarías de lo que estabas diciendo? ¿Y por qué? Bueno, yo especialmente no mandé TAC, por acaso, pero no entiendo a qué te refieres por qué un ataque en una enfermedad hematológica. Bueno. Bueno, pensando en infiltraciones, ¿no? Totalmente de qué neoplasias. A ver, creo que Melvin había colocado Melvin, tú has colocado tomografía, si no me equivoco. Uy. Uh-huh. Ah, sí, Melvin. sí, Marco, hola, no, yo no coloqué tomografía, pero yo pediría una tomografía, en todo caso, abdominal para buscar una masa abdominal si fuera un, sarcoma de Ewing, ¿no? Porque la presentación de la ubicación es de 80% abdominal, si no me equivoco. Y la infiltración en huesos, como huesos sacroiliacos, es un poco, es rara, ¿no? Pero yo lo buscaría ahí. Pero para eso pedí la ataque abdominal. No, yo no pedí ataque, pelvis. Ah, ya. Bueno, sí. Perdón. Bueno, entonces ya para enfocar todo esto, tanto la leucemia linfática aguda, que es la neoplasia más frecuente, que se debe pensar también acá, como el linfoma no Hodgkin, como ya evaluó Jordi, y por la clínica, ¿no? Que más se enfoca a no Hodgkin justamente por el grupo etario, el linfoma no Hodgkin puede dar infiltraciones justamente acá en el hueso pélvico, no como primera instancia, ¿ya? Sino como cuarta instancia. O sea, la primera que da infiltraciones es en la columna, y en la cuarta ahí está la pelvis. Y una característica, a diferencia de la radiografía de los linfomas Hodgkin, es que los no Hodgkin generan lesiones osteolíticas. Entonces, por ahí vamos enfocando, y también podemos enfocar a la leucemia linfática aguda, porque justamente puede presentar infiltraciones en la pelvis, que es la más frecuente de todas las infiltraciones óseas, y la frecuencia de generar lesiones osteoarticulares es cerca del 20-40%. Entonces, en esas patologías hematológicas podemos pensar que, en parte, ¿no? Son las más frecuentes en infiltrar en esa zona. Entonces, básicamente tenemos la evolución de lo que se tomó, ¿no? La radiografía, luego la tomografía, las características de estas, y finalmente se tomó la aspiración de médula ósea. Entonces, básicamente la operación de médula ósea, ¿qué es lo que se observó? Ya. Infiltración por blastos linfoides. Y la biopsia confirmó el diagnóstico de leucemia linfática aguda, justamente la más frecuente, ¿no? Y la infiltración, la neoplasia que genera más infiltración en esta zona, la pelvis, y ese tipo de morfología. Entonces, este es el diagnóstico, muchachos, y ahora vamos a ver las características de esta enfermedad. Algo conciso. Gracias, Marco, por la exposición. Pasaremos ahora a Oscar Hernández para que nos hable sobre el diagnóstico definitivo sobre la leucemia linfática aguda. Ya, bueno, primero, buenos días. Bueno, ya con todo lo que nos han dicho mis compañeros, bueno, se pidió la aspirada de médula ósea, y ya con esto sí ya se tiene un diagnóstico definitivo. Bueno, el diagnóstico es la leucemia linfática aguda. Voy a hablar un poco sobre esto. En sí,
Bueno, las leucemias son los cánceres, que normalmente se originan en las células que normalmente maduran hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. Las leucemias se pueden dividir ya sea por el tipo a los que van a salir. Por ejemplo, puede ser mieloides o como linfáticas, según la especie a la que, según a la que se va. Y pueden ser agudas o crónicas. Ya agudas se les dice cuando vamos a ver las células inmaduras y cuando tienen una evolución muy rápida. Las crónicas, vemos ya las fórmulas maduras en la sangre. Sigamos. Hablar más que todo de la epidemiología. Representa aproximadamente una cuarta parte de todas las neoplasias malignas infantiles y es la forma más común de cáncer en los niños. Como vemos en la imagen, según en GloboCan 2018, que recopila a nivel mundial los cánceres más frecuentes, vemos que las leucemias es el grupo más grande. Tenemos que es un 28.6%. Esto es en niños de edad de 0 a 19 años. Esto ocupa un gran espacio. También podemos ver que otros cánceres ocupan, pero otros cánceres son como que todos agrupados, pero son separados en sí. La distribución, según el linaje, esto es ya más enfocado a lo que es la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Estas se pueden dividir más que todo en linfocitos B, que es el 85% alrededor de los casos. Es mucho más frecuente el linaje B. Los linfocitos T, que es del 10 a 15%. Y hay una tercera, que serían las células natural killer. Representa alrededor del menos del 1%. La incidencia de leucemia linfoblástica aguda o linfática aguda es mayor en los agentes hispanos, en 43 casos por millón, y en blancos, 36 casos por millón, que en afroamericanos y en asiáticos. La incidencia máxima se produce entre los 2 y 5 años de edad. Es más común en el sexo masculino que en el femenino. Ahora, si vemos más o menos lo que es en el Perú, cómo va esto, es que en el 2017, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en Lima Metropolitana tiene una tasa de incidencia en personas va por grupos de edad de 0 a 4 años, es de 59.9 por millón, de 5 a 9 años es 32.5 por millón y 15 a 19 años es de 28.4 a millón. Como vemos, acá también se cumple más o menos que lo más frecuente es que sea de una edad de 2 a 5 años. También según el GloboCan, de 2018, vemos que en el Perú las leucemias ocupan un gran porcentaje de todos los cánceres en la infancia. Tenemos factores de riesgo para la exposición, factores de riesgo para que se desarrolle esta leucemia linfoblástica aguda. Tenemos factores como la exposición a la radiación, exposición a ciertas sustancias químicas, como el benceno que se utiliza para productos de limpieza, ciertas infecciones virales, como lo que es el virus Epstein-Barr. También tenemos el virus linfotrópico humano, conocido como HTLV1, que produce un tipo infrecuente de lo que sería una leucemia linfoblástica aguda, pero del linaje tipo T, o sea, de las células T, que más ocurre en lo que sería en Japón y en el Caribe. También tenemos síndromes genéticos como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom, el síndrome de Lewis-Barr, o conocido también como la ataxia telangiectasia, la neurofibromatosis y el síndrome de Li-Fraumeni. Hablando más de la etiología, cómo es que se causa, sabemos que existen genes que controlan cuándo crecen nuestras células, ¿no? Estos se dividen en formas de nuevas células y mueren en el momento adecuado. Eso es lo que normalmente se da. Ahora existen ciertos genes
que ayudan a las células a crecer, a dividirse o a mantenerse vivas, y estas se las denominan los oncogenes. Tenemos otros tipos de genes, que son los genes supresores de tumores, que son los que controlan o mantienen bajo control la división de las células. ¿Ya? Cada vez que una célula se divide en dos, cada vez que se divide en dos células nuevas, tiene que hacer una copia nueva del cromosoma. Al ser este proceso imperfecto, o no es perfecto, puede ocurrir algunos errores que pueden afectar a los genes contenidos en los cromosomas. Así es la etiología de la mayoría de los cánceres, incluyendo la leucemia linfática aguda. Estos pueden ser causados por mutaciones que activan los oncogenes o desactivan a los genes supresores de tumores. Y ya esto. Ahora, también existen varios tipos de cambios en los cromosomas y se pueden, como son las translocaciones, que serían el tipo más común de cambios cromosómicos que pueden dar lugar a una leucemia. Otros cambios cromosómicos son las delecciones o las inversiones. También existen cambios, pero ya a lo que sería por el número de cromosomas. Y esto les decimos la hiperdiploidía, si es que son mayores de en sí 46 o mayores de 50, y los hipodiploidías, si son menores de 46 o 44. Acá tenemos cómo se clasifican en sí ya las leucemias linfáticas, linfoblásticas o linfáticas agudas. Esa es la clasificación de FAB, o conocida como la franco-americano-británica. Esta clasificación es antigua, es de 1976. La pongo acá porque en sí ya no se usa tanto, y es porque, la pongo también porque es así como nos dieron el caso. Lo que es a la biopsia, o lo que se dio en el examen, le decían que tenía una morfología L2 y L3. Y es para que entiendan un poco a lo que quieren decir. No les voy a explicar todo esto, pero el L1 significa que es típico, y el L2 si es atípico, y el L3 si es que se parece más a un Burkitt. Esta es la clasificación que se usa, o que se debería usar ahora. Esto lo digo porque según el MINSA da la opción de que se puede usar la clasificación del FAB o la clasificación de la OMS, que salió en el 2016. La clasificación de la OMS se basa en lo que es el inmunofenotipo, las anomalías citogenéticas y los hallazgos moleculares. Cuando hablamos de inmunofenotipo, quiere decir más por la especie a la que se va. Si es del linaje tipo B, si es del linaje tipo T, o si es de células natural killer. Cuando hablamos de las características citogenéticas y moleculares, estas van a más que todo para los que el linaje tipo B, y van a subclasificar este tipo de leucemias. Explicarles un poco más de esto sería, tenemos en un inicio lo que sería la leucemia, que se denomina el NOS. Este tipo de leucemia es si es que no encontramos ninguna de todas las que siguen, se van a clasificar como este tipo de leucemia no específica. Si no encontramos las que, les voy a decir en un momento, se considera así. Después, las que más, se puede decir un poco más frecuentes, o las que más han estudiado, son las que están en el cuadrado naranja, rectángulo naranja, que es lo que voy a explicar un poco. Tenemos la leucemia linfoblástica aguda con la translocación 922, que va a expresar lo que sería el BCR-ABL1. Este es el que se denomina comúnmente como el cromosoma de Filadelfia. Este aparece en 1/3 de todos los casos, pero en los que son en los adultos, y solamente en 5% en los que son los niños. Este tipo de leucemia es el que tiene el peor, tiene un mal pronóstico, ¿sí? No el peor, pero sí tiene un mal pronóstico.
Tenemos el otro tipo de leucemia que es con la translocación, la segunda que le sigue, que en sí tiene varios tipos, que, bueno, el tipo de leucemia sería la más común en los que son los bebés. Se encuentra en el 60-80% en los que son lactantes en menores de 1 año. También tiene un mal pronóstico, es menos común en los niños mayores y se suele presentar con leucocitosis al debut mayor de 100.000 células por microlitro. También suele presentarse con afectación frecuente del sistema nervioso central y, bueno, en su tasa de supervivencia libre de eventos y su supervivencia general hasta los 5 años es del 50-60%. Bueno, tenemos como le dije, tenía varios tipos según su reordenamiento. Tenemos que puede ser una translocación de 4-11, que sería el tipo más común en estos, y tiene un muy mal pronóstico, tanto en adultos como en niños. Tenemos el otro tipo de reordenamiento, que sería el segundo más común, con una translocación 11-19. Ya pasando a otro tipo de leucemia, tenemos la que es la translocación 12-21. Expresa lo que sería el ETB6 RUX1, que sería la lesión genética más común en lo que sería la leucemia linfoblástica infantil. La mayoría de los pacientes con este tipo de leucemia tienen entre 1 a los 10 años y su pronóstico es favorable. Cerca del 90% de los pacientes se curan y tienen una supervivencia libre de eventos y una supervivencia general a los 5 años de cerca del 89 al 96%. O sea, podemos decir que es un pronóstico mucho mejor a comparación de la anterior que les dije. También tenemos lo que son las hiperdiploidías, que se caracterizan por linfoblastos que tienen más de 50 cromosomas, pero tienen que tener carecen de translocaciones u otras alteraciones estructurales, como las anteriores, como no deben tener delecciones, no deben tener translocaciones ni inversiones. Estas representan en sí una cuarta parte en los niños que tienen las leucemias y tienen un pronóstico favorable. Su tasa de curación es alrededor del 90% de los niños. Después tenemos lo que son las hipodiploidías, que se consideran cuando tienen linfoblastos menores de 46 cromosomas. Estas también se dividen. Se van a dividir si son, se puede dividir como alto hipohaploidía, si es de 40 a 45 cromosomas, si es baja hipodiploidía, si es de 33 a 39 cromosomas, y también se puede dividir como casi haploide, si es que tiene entre 22 a 29 cromosomas. Esto les digo porque es importante para el pronóstico. A menor número de cromosomas que va a tener un pronóstico peor. A más acerca un poco a lo normal, también va a tener más o menos un mejor pronóstico que si es que tuviese menos cromosomas. Es diferente cuando se dice con los hiperploides, porque en los hiperploides, si tienen mayor de 50 cromosomas, va a tener un mejor pronóstico de que si tuviese entre 46 a 50 cromosomas. Bueno, la evaluación clínica y cuándo sospechar en sí de lo que es una leucemia linfoblástica aguda. Bien es cierto que nuestro paciente no es para una sospecha directa, o sea, no tenía tantos síntomas, pero la evolución de nuestro paciente con el tratamiento que se le dio no era favorable, por lo que se planteó volver a ver al niño y plantear nuevos diagnósticos. Bueno, se sospecha normalmente en leucemia linfoblástica aguda cuando hay visceromegalia. En especial, la hepatoesplenomegalia, si es persistente, cuando hay linfadenopatías
cuando existen fiebres de ningún origen, cuando hay hallazgos hematológicos como sangrados, petequias, también puede haber dolores musculoesqueléticos, por lo que comúnmente se confunde con ciertas enfermedades reumatológicas. También puede haber hallazgos neurológicos que, bueno, producen, con los hallazgos neurológicos y los agarramientos testicular, estos son signos de malos pronósticos. Bueno, como ven acá en la imagen, tenemos ya muchos signos, síntomas, por los que se puede pensar, podría decir, en lo que sería la leucemia linfoblástica aguda. Tenemos una fiebre sin causa aparente, mareo, sudoración, a veces estrabismo, el sangrado de la nariz, el dolor de huesos y articulaciones, que es lo que principalmente tenía nuestro paciente, puntos rojos en la piel, ya estas son las petequias, alteraciones en la marcha o alteraciones de equilibrio, los moretones, sangrados en las encías, crecimiento del abdomen, las bolitas en el cuello que serían las linfadenopatías, la luz blanca en uno o ambos ojos, el dolor de cabeza, pérdida de peso. Los que están marcados con estas especies de estrellitas son los que tenían nuestro paciente. Bueno, la linfadenopatía es importante decirla porque cuando es persistente o progresiva, que no responde con la terapia a los antibióticos, se debe evaluar. Sabemos que cuando consideramos un ganglio que está agrandado, normalmente es los 10 milímetros o al centímetro, pero hay ciertos ganglios que no necesariamente tienen que estar mayor de estos milímetros para que se considere patológico o grande. Por ejemplo, los ganglios trocleares, estos se consideran recién patológicos cuando son mayores de 5 milímetros. E igual con los inguinales, estos se consideran agrandados cuando son mayores de recién a los 15 milímetros o al 1.5 centímetros. Tenemos que evaluar la consistencia de estos ganglios. Normalmente son, las características, más que todo, normalmente son no dolorosos, son firmes, de una consistencia gomosa o enmarañada. Los hallazgos hematológicos, lo más común sería lo que son la fiebre, la fatiga, fatiga persistente, sangrado, los hematomas. Los hallazgos neurológicos, estos se pueden manifestar de diversas formas, como el dolor, como síntomas del aumento de la presión intracraneal. Se puede presentar como cefalea, vómitos, letargo o rigidez del núcleo. También puede haber síntomas de dificultad respiratoria y también puede haber una especie de síndrome, no una especie, sino puede haber hinchazón de cara, cuellos o de extremidades superiores, más que todo con cuando existe una masa en el nivel de mediastino, provocando un síndrome de vena cava superior. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda requiere de una morfología característica y un inmunofenotipo diagnóstico de células de sangre periférica, de médula ósea, de ganglios o de algún otro tejido afectado. Tenemos criterios, según el MINSA, pone como criterio diagnóstico la presencia de más del 20% de linfoblastos en lo que es la médula ósea o de la sangre periférica mediante un frotis de aspirado de médula ósea, una biopsia de hueso con mastoctomía y citometría de flujo. Lo que podemos ver es que existe un diagnóstico por la morfología y el inmunofenotipo. La morfología es lo que dicen esto de, van a ver las características de las células, y el inmunofenotipo va más para los que es, los antígenos, y se usa la citometría de flujo. Lo que se hace con la citometría sería para ver si es que es del tipo del linaje B o del linaje T.
Se considera cuando es linaje B, cuando es positivo para los antígenos de la CD19, la CD79A citoplasmática y la CD22 citoplasmática. Pero a la vez debe ser negativo para la de la CD3 y la mieloperoxidasa. En cambio, se considera de linaje tipo T cuando es positivo a lo que sería la CD3 citoplasmática o de superficie y negativo para todos los antígenos del B y la mieloperoxidasa. Bueno, seguimos con la evaluación previa al tratamiento. Primero se piden ciertas pruebas de laboratorio, como serían lo que sería el perfil de coagulación, el tiempo de protrombina, bueno, los tiempos de tromoplastina parcial y el fibrinógeno. También se piden lo que son los electrolíticos, las pruebas de función renal, hepática, calcio, fosfato, deshidrogenasa láctica y ácido úrico. Bueno, cuando se confirma el diagnóstico es donde recién se puede pedir una punción lumbar. Esto para ver si es que existe una afectación del sistema nervioso central. Según, bueno, también se puede clasificar los hallazgos si es que no hay linfoblastos, como ven acá, se pueden clasificar en 3. Y tenemos otras evaluaciones, como la evaluación de la infección. Esto lo digo porque antes de dar el tratamiento, bueno, sabemos que el niño va a tener, va a estar inmunosuprimido en todo lo que sería el tratamiento. Por eso tenemos que, si encontramos fiebre o un foco infeccioso, tenemos que tratarlo con antibioterapia empírica. Tenemos que hacer una evaluación cardíaca, ya sea con un ecocardiograma o una gamografía cardíaca, porque en el tratamiento quimioterápico usamos antraciclinas. Estas antraciclinas producen cardiotoxicidad y pueden producir una miocardiopatía. También se opta por lo que es la tipificación de lo que es el HLA. Esto más que todo, si es que en un futuro se plantea lo que sería el trasplante halogénico de células hematopoyéticas. Bueno, acá ponen tomografía de tórax, pero más que todo sería evitar lo que sería la tomografía y pedir una resonancia. Evitar la tomografía más que todo por las radiaciones. También las radiografías también se tratan de evitar. Antes de entrar al tratamiento, o bueno, cada vez que se quiere iniciar un tratamiento, primero se tienen que definir los grupos de riesgos, cómo clasificar al niño. Y es que el MINSA clasifica a estos niños como un riesgo estándar o intermedio, un riesgo alto y un riesgo muy alto. Bueno, acá les digo un poco. Cuando se clasifica en riesgo estándar o intermedio es cuando la edad del niño, también primero es que para que se clasifique como estándar o intermedio debe cumplir todos estos criterios que ven acá. La edad entre el niño debe ser de 1 a 9 años, la ausencia del cromosoma Filadelfia y del otro, bueno, el otro tipo de translocación deben ser, no deben estar. El debut de la leucemia linfoblástica aguda, el tipo B, debe ser menor de 50.000 glóbulos blancos. La respuesta a la prednisona debe ser positiva. Esto se considera cuando es menor de 1000 blastos en sangre periférica por milímetro cúbico. Debe haber ausencia de la afectación extramedular, ya sea del sistema nervioso central o de los testículos. La presencia de menos de 5% de blastos en médula ósea al día 14 del tratamiento. Y en una enfermedad residual mínima menor del 0.1% al final de la fase de inducción, es decir, a las 4 semanas, más o menos eso dura la fase de inducción, y menor de 0.01% a las 12 semanas. Acá tenemos lo que es el alto riesgo y el muy alto riesgo. Para que se considere alto riesgo, debe tener al menos una característica de estas, no todas como la anterior.
vemos que se considera alto riesgo cuando es una edad mayor de los 10 años, si es que es una leucemia linfoblástica aguda del linaje T, si es que el debut de la leucemia linfoblástica aguda del tipo B es mayor de 50.000 células, si la enfermedad residual mínima es menor del 1%, y mayor o igual a al 0,1% después de la inducción, es decir, semana 4, más o menos, y menor al 0,01% en la semana 12. La presencia del 5% de blastos en médula ósea en el día 14 de tratamiento o respuesta negativa a la prednisona, las hiperdiploidías, como les dije, tienen como que cierto riesgo cuando se acercan más a lo que sería los 46, o tienen un peor, sí, un peor pronóstico. Y las hipodiploidías, que sí se consideran con un peor pronóstico al final. La afectación extramedular. Tenemos que las que se consideran muy alto riesgo es cuando, a pesar de que es poco común, este cromosoma Filadelfia en lo que son las leucemias de los niños, se consideran muy mal pronóstico en ellos, y con su presencia los categoriza a estos niños como un muy alto riesgo. Si es que existen casi haploidías, esto es como les dije, a menor número de cromosomas que tenga, van a ser peor pronóstico y, los consideran como muy alto riesgo. Una enfermedad mínima residual mayor o igual al 0,1% a la semana 12, si es que al debut de la leucemia del linaje tipo T tiene más de 300.000 células y, y también se considera como un alto riesgo si es que al debut de la leucemia linfoblástica aguda del tipo T tiene más de 100.000 células. La falla en también se considera muy alto riesgo cuando existe la falla de la inducción o una respuesta lenta en la inducción. Y también se considera muy alto riesgo cuando son edades menor de 1 año. Acá ya tenemos lo que es el tratamiento. No les pienso decir lo que sería qué es lo que se usa, cuántas son las dosis, cómo es el tratamiento y las fases, porque eso no viene mucho al tema, pero sí saber qué es lo que más o menos trata o en lo que se basa el tratamiento. El tratamiento tiene 3 fases y una parte que sería la profilaxis al sistema nervioso central. Las 3 fases serían la que sería la inducción, la consolidación y intensificación y la última fase de mantenimiento. Tenemos la primera fase que sería la fase de inducción. El objetivo sería el objetivo principal es lograr la remisión completa definida como la erradicación de las células leucémicas. Esto se considera como menos del 5% de los blastos y de la médula ósea y en la sangre, y la restauración de la hematopoiesis normal alrededor del mayor de 25% de celularidad y recuentos sanguíneos periféricos normales. En sí la terapia de inducción va a diferir cuando se tiene el cromosoma Filadelfia. Cuando se tiene este cromosoma, aparte de los fármacos que en un rato les digo, se va a usar un inhibidor de la tirosinquinasa como es el imatinib. Justo es en esta fase, en la fase de inducción, donde se tienen los mayores efectos adversos. Uno de los más importantes sería el síndrome de lisis tumoral. Existen criterios para lo que es este síndrome y normalmente se da después de la terapia de inducción. Después de esta es cuando normalmente se da. Pero también existen casos donde se puede dar espontáneamente.
como, bueno, si es que se cierra, esto va a depender de la carga tumoral y de la alta tasa de proliferación de las células malignas. Otro de las complicaciones que se pueden tener serían las trombosis, los sangrados, las infecciones, ya que en bueno, las infecciones obviamente por la inmunosupresión que le damos al niño. Cuando consideramos una falla de la inducción, se considera, como ya les dije, bueno, creo que no les dije, se considera falla cuando los blastos son mayores del 5%, bueno, al terminar las 4 semanas, que es lo que normalmente dura de 3 a 4 semanas, la inducción. También se considera cuando una falla cuando existe enfermedad extramedular al finalizar la inducción y cuando la enfermedad mínima residual es mayor del 0,1%, no, es mayor o igual al 1% bueno, la post-inducción, que sería a finalizar las 4 semanas. Después tenemos, bueno, los fármacos que se usan normalmente, bueno, se usan normalmente lo que es la prednisona, si mal no recuerdo, el metrotexate, creo que sí. También se usa, creo que la mercaptopurina, se usan las antraciclinas, y es por eso que también se tiene que hacer esta evaluación cardiológica que les dije antes. Y tenemos, bueno, después pasamos a lo que sería el PIME, o lo que se conoce como la profilaxis del sistema nervioso. En sí inicia ya desde la misma inducción, no es que solo que se da después de la inducción. Inicia y se va a dar durante todo el tratamiento que va a tener el niño. Los fármacos que normalmente se usan es el metotrexate, la sesmercaptopurina y una terapia intratecal triple, que es una opción, y esta se va a dar bueno, según la edad del niño. La terapia intratecal triple usa el metotrexato, la prednisona y, si mal no recuerdo, también la sesmercaptopurina. Bueno, ¿y por qué se da esta terapia? ¿Por qué se da esta profilaxis del sistema nervioso? Bueno, se vio que antes de, a pesar de que la afectación del sistema nervioso es muy poco común, es alrededor del 5%, se ha visto que los niños que han tenido bueno, que han tenido esta remisión de la enfermedad, alrededor, los niños que no habían recibido esto, bueno, hablo de los años pasados cuando no se daba, cerca del 80% de esos pacientes que no habían tenido, que habían tenido la remisión, cuando no cuando se les dio, como no existía en ese tiempo esta profilaxis, se vio que muchos de esos pacientes, al final, la enfermedad regresaba y debutaba mucho, aparecía mucho como una meningitis leucémica, y es por eso que se vio que es mejor darles profilaxis a estos niños, bueno, a todos los pacientes que tengan esta leucemia, bueno, las leucemias, linfoblástica aguda, para evitar bueno, para evitar esto, que regrese la enfermedad. Y bueno, tenemos después también lo que sería la consolidación e intensificación. El objetivo en sí es prevenir el recrecimiento leucémico, reducir la carga tumoral residual y prevenir la aparición de la farmacoresistencia a las células leucémicas. La terapia de consolidación suele durar de 4 a 8 meses, más o menos. Por lo general implica el uso de varias combinaciones de fármacos diferentes, como lo son la citarabina, el metrotexate, las antraciclinas, agentes anquilantes y epipontilofilotoxinas.
Bueno, después sería la consolidación, pero la identificación en sí solo es el aumento de las dosis de estos fármacos. Después tenemos la última fase, que sería la de mantenimiento. Después de completar la fase de consolidación o intensificación de la terapia, los pacientes a menudo reciben un régimen continuado, pero menos intenso, de los fármacos, de los quimioterapias. Más o menos. Y la duración, alrededor de todo el tratamiento que reciben, es de 30 a 42 meses. Ya para terminar, sería el pronóstico. El pronóstico de este tipo de leucemias, el linaje B se asocia con la edad, las características clínicas y las características citogenéticas. Como ya les estaba explicando en la misma exposición, la edad es muy importante, y si es que es del 1 a 9 años se considera bajo riesgo, o un riesgo estándar, como lo ponen. El recuento de leucocitos al debut es importante. También nos va a decir el pronóstico. La raza, como la raza hispana, tiene un peor pronóstico, y el sexo masculino también se considera como un peor pronóstico. Bueno, también tenemos, eso también lo pone el MINSA, si es favorable, o el pronóstico favorable o no, desfavorable, muy desfavorable y desfavorable. Acá vemos las hiperriploidías, cuando se consideran pronóstico favorable. Las hiperriploidías, si es que son de 51 a 81 cromosomas, la translocación 12-21 y el cariotipo normal se consideran favorables. Muy desfavorables sería la casi haploidía, la translocación como el cromosoma Filadelfia y la translocación del 4-11 se consideran muy desfavorables. Bueno, y las desfavorables, acá ponen la hiperdiploidía 47 a 50 cromosomas y la hipodiploidía de 30 a 45 cromosomas. También la casi tetraploidía de 82 a 94 cromosomas también se considera desfavorable. Bueno, y todos también se incluyen todas las alteraciones estructurales, excepto esta, la translocación 12-21, que es la favorable, y la del cromosoma Filadelfia, que serían las muy desfavorables, estas dos acá. Y eso sería todo con lo que es tratar de revisar rápidamente lo que sería la leucemia linfoblástica aguda. Gracias. Buenos días, soy la doctora Castañeda. Realmente quiero felicitar al grupo porque no solamente creo que hemos visto el diagnóstico final, sino hemos tenido la oportunidad de poder, no sé si me escuchan, me pueden decir, porque tengo dificultades con Mónica, perfectamente. Sí, claro, doctora. Sí, hemos tenido la oportunidad de revisar muchas enfermedades, muchas patologías, lo han hecho muy bien, los quiero felicitar. Y eso nos ha permitido también ver lo que hemos dicho, que pues el diagnóstico de leucemia no es un diagnóstico fácil, no es un diagnóstico difícil. Marco, ¿tú por qué crees que cuánto tiempo de enfermedad tiene este paciente? Y 6 meses ya desde la clínica inicial. ¿Por qué creen que el paciente ha podido estar 6 meses? Y recién en los 6 meses hemos hecho el diagnóstico, claro que avanzado, pero ¿por qué ha durado tanto? ¿Por qué no ha tenido una manifestación tan clara? ¿Por qué crees? ¿Qué ha pasado Seguramente, con ese paciente? sí. Bueno, doctora, lo que yo sospecho, lo malo de ahí, es que no han considerado ese criterio de que la artritis idiopática juvenil es un diagnóstico de exclusión. Entonces, para ellos se debe buscar todas las patologías posibles, y si en caso no dan ninguna de ellas las planteadas, ahí se confirma que recién es artritis idiopática juvenil. Sí. Y en este caso, pues, pensando en leucemia y haciendo la biopsia correspondiente, justamente va esto, ¿no? Entonces, si hubiera sido negativo, ahí recién se pensaría. Y eso demora el diagnóstico. No solamente eso, no, porque ha durado tanto 6 meses y no encontramos un hemograma con gran leucocitosis, con blastos. Y es porque, miren, a la hora que han sospechado de artritis han dado tratamiento. Y acordémonos bien que ¿qué medicamento le han dado? Prednisona, me parece, y metotrexate al niño para el tratamiento de la artritis que pensaron, ¿no?
Y esto ha hecho de que tenga un tratamiento a medias, ¿no? Es un paciente que ha durado tanto tiempo y no tenemos tan florido, porque se ha avanzado el cuadro, porque ha hecho lesiones líticas, pero no lo tenemos tan florido porque ha tenido un tratamiento a medias. Y acuérdense bien que en leucemia o en linfoma, la prednisona es como si fuéramos a dar Aracé, citarabina, todas las demás drogas. Es tan potente. Por eso es que, miren, cuando tenemos esas formas que hablé yo de hiperleucocitosis que vienen al hospital y que tienen 300.000, 400.000 leucocitos, a veces cuando empezamos a dar tratamiento para evitar la lisis tumoral por tanta carga tumoral, lo que damos en la primera semana, solamente damos prednisona vía oral. Y dando prednisona vía oral vemos que de repente de 300.000 leucocitos baja a 70.000 leucocitos, ¿no? Entonces el hecho de que hayan dado el corticoide ha hecho que el niño, entre comillas, mejorara, no ha tenido una manifestaciones más claras de leucemia, no ha tenido una plaquetopenia severa, blastos en sangre que ha hecho que demore el tratamiento, ¿no? Como ustedes ven, es una patología que tiene tantos síntomas y tantos signos que puede confundir con todas las enfermedades que también han podido ustedes resumir y hacernos recordar a todos. Todos hemos recordado muchas enfermedades y ha sido, me parece excelente este resumen. Y al final, para llegar a este diagnóstico que no ha sido fácil, ¿no? Puede ser que no todos hayan llegado al resumen. Acuérdense que nosotros en eso de los conversatorios, lo que valoramos es que ustedes tengan un diagnóstico que sea más o menos el probable y que sustenten su diagnóstico. Por eso que tanto insistimos de que cuando ustedes piden un examen o una radiografía o algo, digan por qué lo quieren, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿Qué piensan buscar en ese examen que les va a ayudar a ustedes en su diagnóstico, ¿no? Así es que a los que no hayan podido poner leucemia, no importa, lo que va a valorar la doctora Magali, que es la que va a corregir, es el hecho de que fundamenten el diagnóstico que ustedes han puesto, ¿no? Desgraciadamente, como hemos dicho, en la leucemia en el Perú, el pronóstico no es tan bueno, porque no hacemos un buen diagnóstico. En el Perú el pronóstico no es tan bueno, no tenemos ni siquiera una estadística que sea verdadera, porque cada uno en el Perú, MINSA trabaja por su lado, el Seguro Social por su lado y la parte privada por su lado. Y en los tres sitios se manejan las leucemias, ¿no? No existe un estándar que en el Perú digamos, sí, realmente tanto tenemos y tanto hacemos, ¿no? Creo que es labor de todos, y es lo que siempre les digo yo, cuando un paciente tiene un diagnóstico y no mejora, revisen, empiecen de cero. A veces seguimos en el diagnóstico equivocado, cambiando antibióticos o pensando en otros tratamientos y no estamos sobre el diagnóstico que es, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en ese caso, ¿no? Que hemos debido de ver bien, ¿no? Y hay diagnósticos como los que se han dicho acá, la artritis reumatoidea, los lupus, las partes inmunológicas, que todas son de descarte. Y como bien ha dicho Marco, cuando tenemos esos casos siempre tenemos que procurar descartar las otras enfermedades para poder estar seguros de que lo que decimos es el diagnóstico, a lo que llegamos es el diagnóstico correcto, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna pregunta que hacer, alguna acotación. Magali, no sé si tengas alguna cosa que hablar. No, en realidad, bueno, evaluando las fichas, he notado pues que la mayoría sí lo ha pensado como un diagnóstico diferencial, el diagnóstico final que se ha manifestado por Oscar, y han tenido sí una buena correlación con sus planteamientos de trabajo para las patologías que ellos han sospechado, ¿no? Han hecho sus disquisiciones. Entonces, a felicitar en realidad también a toda la promoción, porque sí veo que están teniendo un buen fluxograma, un buen proceso de las cosas que quieren en relación al objetivo que buscan, ¿no? Entonces, felicitarlos a todos y felicitar también definitivamente al grupo presentador, porque han hecho un excelente trabajo. Han revisado bastante en profundidad cada signo, cada síntoma, cada resultado de laboratorio. Han ido a la fisiopatología para tratar de exponer
a sus compañeros, ¿no?, lo mejor que han podido hacer con respecto a este caso clínico. No sé si hay alguna pregunta de parte de los alumnos. Bueno, ya son 10:26 de la mañana. Si no, bueno, para proceder a culminar el conversatorio y estar haciendo pues yo por mi parte las evaluaciones de las fichas de los participantes. Entonces, creo que nos despedimos. Vuelvo a decir felicitaciones al grupo y felicitaciones a la promoción, ¿no? Porque según dice la autora, es lo principal, es sustentar lo que uno piensa. Muy bien. Felicidades, chicos, a todos y entonces buenos días. Gracias. Buenos días a todos.